Buenos días, mi nombre es Miguel González Velázquez, soy residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy en la actividad académica vamos a hacer la discusión sobre este artículo. El docente encargado es el doctor John Freddy Nieto Ríos, él es internista, nefrólogo, epidemiólogo y magíster en telesalud, hace parte del grupo de nefrología de trasplante renal y de cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. El artículo que vamos a discutir se llama Recuperación después de una enfermedad crítica y lesión renal aguda. Fue publicado este mes en el Clinical Journal de la Sociedad Americana de Nefrología. Entonces, inicialmente nos mencionan que la lesión renal aguda, como bien sabemos, es un evento frecuente en los pacientes hospitalizados que puede alcanzar incluso frecuencias de hasta el 50% en los pacientes que presentan enfermedad crítica y estancia en la unidad de cuidados intensivos, y que es un evento que no es inocuo, que se asocia pues a peores desenlaces en los pacientes y a una alta carga de morbimortalidad. Obviamente, dependiendo de la gravedad de la lesión renal aguda, los desenlaces serán diferentes, siendo pues peores obviamente en los pacientes que tengan una lesión renal aguda grave. Y digamos que entre los desenlaces que pueden presentar a largo plazo se encuentran una disminución pues del funcionamiento renal, una enfermedad renal crónica e incluso una enfermedad renal crónica en estadio terminal. Es importante entonces que estos pacientes que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos no solamente deben recuperarse físicamente del proceso de su enfermedad, sino que también tienen una alta carga pues de enfermedad o de trastornos ya como emocionales y mentales que también dificultan o hacen un poco más difícil su recuperación. Y adicionalmente, si estos pacientes tuvieron una lesión renal aguda y quedaron dependientes de terapia de reemplazo renal, pues no solamente tienen que hacer esta recuperación física y emocional, sino que también tienen que hacer todo un proceso de adaptación alrededor de este nuevo evento que está pues ocurriendo en su vida. Y adicionalmente se tienen que entonces pues familiarizar y adaptar a todo el proceso de la asistencia a las unidades de diálisis, de la terapia de reemplazo. También es importante recalcar que estas unidades renales usualmente están diseñadas para pacientes en enfermedad renal crónica en estadio terminal, por lo que estos pacientes que pudieran de pronto lograr independencia de la diálisis tienen algunos retos también, pues como alrededor de su terapia ambulatoria. Entonces, nos mencionan que el síndrome post-UCI será como todo este síndrome que va a englobar estos pacientes en los que incluye entonces una condición médica que los llevó pues a la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, que fue una enfermedad crítica. A veces estas estancias pueden estar asociadas a delirium y también a miopatía o a polineuropatía del paciente críticamente enfermo, que todo esto hará que sea mucho más difícil la recuperación de estos pacientes. Entonces, digamos que no solamente lo crítico de su enfermedad y la disfunción multiorgánica que pueden tener van a ser peores los desenlaces de los pacientes, sino que también al haber hecho, por ejemplo, delirium y debilidad, pues la recuperación será más difícil, porque no solo deben recuperarse de la enfermedad, sino que deben ir recuperando como lo que logren su estado basal. Siempre entonces tenemos que hacer una atención y tratar de hacer una rehabilitación alrededor del paciente, y especialmente en el grupo de pacientes con enfermedad crítica que hacen una lesión renal aguda, también se deben tomar algunas medidas para prevenir que haya más daño renal e incluso pues, promover la recuperación de la función renal. Y por eso, digamos, es indispensable que en estos pacientes se eviten nefrotóxicos, que siempre se trate de hacer una optimización hemodinámica. En los pacientes que están con terapia de reemplazo renal, siempre hacer un ultrafiltrado juicioso, siempre pues como veremos más adelante, tratando de individualizarlo y evitar pues que se vuelva algo rutinario, también evitar que el paciente haga hipotensión, no solamente farmacológica, sino también los pacientes que estén en diálisis, porque se asociará a peores desenlaces. Con respecto a la recuperación de la función renal de estos pacientes, obviamente dependerá mucho como de todo el proceso alrededor de la lesión renal aguda, y los pacientes pueden tener una recuperación completa o una recuperación incompleta. Nos menciona entonces que la recuperación completa será cuando se logre alcanzar por lo menos el 90% de la tasa de filtración glomerular de la basal que tenía antes. Obviamente esto no será tan fácil en todos los pacientes, y los pacientes que más fácil lo logran hacer son los pacientes que tuvieron una lesión renal aguda leve, los pacientes jóvenes, los pacientes que tienen una menor carga de comorbilidades y los que tenían pues una función renal basal mejor.
El límite que nos ponen como dentro de la recuperación será los 90 días, y estos pacientes que pasados los 90 días no recuperen, entonces ya tendrán una enfermedad renal crónica, y si estos pacientes después de los 90 días aún están dependientes de la diálisis, pues probablemente entonces sea ya una enfermedad renal crónica en estadio terminal o nos mencionan pues como un fracaso renal. Obviamente, la recuperación será variable dependiendo del paciente y hay muchos elementos alrededor que la van a influenciar, pero el momento en el que el paciente empiece a recuperar también tendrá implicaciones en el pronóstico del mismo. Entonces, si es en los primeros días, es decir, una recuperación temprana, que usualmente entonces será en la misma hospitalización en la que se sufrió la lesión renal aguda, el pronóstico será mucho mejor porque va a tener una menor disfunción en el tiempo, va a tener una mejor sobrevida y podrá recuperar como su estado basal y continuar pues como su vida sin problemas. Sin embargo, estos pacientes también pueden tardarse un poco más y llevar incluso semanas y meses en un proceso de recuperación lenta. Y obviamente, pues esto implicará que los desenlaces del paciente tampoco serán tan buenos como los que recuperaron tempranamente. Se ha intentado definir modelos o marcadores que nos permitan predecir la recuperación de la función renal o predecir aquellos pacientes que quedaron pues, con una enfermedad renal aguda y posteriormente que progresaron a una enfermedad renal crónica, y se han pues, mencionado biomarcadores funcionales como la creatinina y la cistatina C, también biomarcadores de daño como la KIM-1, la NK, la interleuquina 18, pues, y también la proteína similar al factor de crecimiento de la insulina 7, pero digamos que los estudios han tenido, pues en los estudios no ha habido un buen control de variables confusoras y son estudios muy heterogéneos en los que la definición de recuperación y de lesión renal aguda ha sido muy variable, entonces digamos que todavía no se puede afirmar con certeza su uso como con respecto a la predicción. Entonces, una vez tenemos el paciente con una enfermedad crítica que estuvo en la unidad de cuidados intensivos y que en esta hospitalización presentó, entre otras cosas, una lesión renal aguda y va a darse de alta, hay muchos elementos o consideraciones a tener en cuenta. Entonces, primero tenemos que saber en qué momento se hará el seguimiento, si el paciente debe ser seguido por nefrología o no, se debe coordinar toda la parte de servicios médicos, si necesita continuar, por ejemplo, con terapia física, con terapia respiratoria, con todo el proceso de pronto de recuperación nutricional, otros tratantes diferentes dependiendo de la condición que lo llevó a la UCI. Todos estos tratantes deben comunicarse entre ellos. También es importante definir si el paciente aún depende o no de la terapia de reemplazo renal, cuáles son las perspectivas del paciente y sus necesidades, y cómo es su condición y su entorno social, porque todo esto dependerá cómo será toda esa evolución post-alta. Entonces, inicialmente con respecto al momento del seguimiento, obviamente dependerá de qué tan grave fue la lesión renal aguda, de qué comorbilidades tiene el paciente, si depende o no de la terapia de reemplazo renal y si el paciente regresa a su domicilio o si por el contrario quedará institucionalizado. Entonces nos mencionan que los pacientes que tengan una disfunción renal grave, digamos que deberían ser evaluados por lo menos en 1 o 2 semanas después del alta. En cambio, los pacientes que tuvieron una lesión renal aguda leve, que probablemente haya recuperado en gran parte el momento del alta, se puede espaciar incluso hasta 3 meses después. Y esto digamos que no hay pues como una forma de establecerlo así como vamos, sino que realmente pues se debe como apoyar en distintas variables, y mencionan que algunos de los elementos que nos podrían ayudar en el momento del alta es si ha habido o no una valoración por nefrología durante la estancia hospitalaria, y mirar cómo está la creatinina sérica y la proteinuria en el momento del alta para evaluar como de qué punto, en qué punto deja el hospital el paciente. Entonces es muy importante entender, como hemos visto, que la trayectoria del paciente que tiene una lesión renal aguda es muy variable, ¿cierto? Los grados de recuperación son distintos, la distinta, digamos, carga de perpetuadores también difiere entre pacientes, y todo eso, digamos, que hace que no sea tan lineal y tan universal para todos. Entonces es muy importante para cada paciente hacer un adecuado equipo de tratamiento, que esté bien coordinado, que haya una buena comunicación entre ellos, porque así, digamos, se puede asegurar un seguimiento juicioso y evitar que el paciente se pierda, y así, por ejemplo, evitar que por la pérdida que tuvo, que no logre una adecuada recuperación renal, un adecuado seguimiento pues de ese deterioro. Adicionalmente, pues es muy importante hacer al paciente consciente de lo que pasa, porque como veremos más adelante, muchas veces dentro de todos los procesos que acompañan la unidad de cuidados intensivos, ellos a veces o no se enteran que hubo lesión renal o lo minimizan un poco, porque digamos que en el momento de la salida no están en terapia de reemplazo, o como que
estaban más asustados por otros eventos que estaban pasando. Entonces también es muy importante puntualizar que el riñón también está afectado y todo porque el paciente así también se va a hacer partícipe de su proceso. Como sabemos, pues los pacientes con lesión renal aguda también pues tienen una alta tasa de reingresos hospitalarios. Más o menos el 20% de los pacientes puede reingresar y el 10% de estos lo hacen el primer mes. Entonces, por eso es importante que el seguimiento, pues hacer un seguimiento temprano de los pacientes, porque así se puede impactar en esto y evitar los reingresos, más que todo en esos pacientes con una disfunción renal grave. Y pues la iniciativa ADKI nos propone o ellos sugieren que siempre el proceso de seguimiento debería ser estructurado en estos pacientes con lesión renal aguda, tratando como de tener unas medidas básicas de seguimiento y así poder evaluar la recuperación o el empeoramiento de la función renal y poder tomar como ciertas medidas. Entonces aquí vemos cómo es, por ejemplo, la trayectoria de los pacientes con lesión renal aguda en el hospital. Pueden entonces no necesitar diálisis y pueden morir o tener una recuperación completa o parcial. Independiente entonces de la recuperación, deben tener un seguimiento ambulatorio. Pasa lo mismo con aquellos que tienen requerimiento de diálisis, pueden morir en el hospital, pueden dejar de ser dependientes de la diálisis y tener una recuperación parcial o completa, que ellos deberán un seguimiento ambulatorio, o pueden seguir dependientes de la diálisis al alta, entonces ya pues deberán ingresar a una unidad renal donde pueden recuperar parcialmente y seguir pues como el seguimiento ambulatorio con o sin diálisis. Y ya estos pacientes en el seguimiento, entonces hay que ver si logran normalizar la función renal, si hacen recurrencia de la lesión renal aguda u otras hospitalizaciones, o si por el contrario quedarán con enfermedad renal crónica. Ellos nos recomiendan que en cada visita ambulatoria, que ya pues vimos que la frecuencia la definiremos dependiendo de la carga de comorbilidades, de la gravedad de la lesión renal aguda, deberíamos por lo menos medir los siguientes elementos. Hacer un panel metabólico incluyendo pues variables pues como de biomarcadores para la función renal y hacer una albuminuria creatinuria. Esto pues a los 3 meses se ha asociado como a la progresión a enfermedad renal crónica. También se debería entonces estimar la tasa de filtración glomerular. Digamos que en este momento ya un poco más salido del evento agudo puede estar en un equilibrio y podría dar una estimación más certera, pero conociendo las limitaciones de estos métodos, también siempre hacer una revisión juiciosa de los medicamentos y mirar si necesita ajustar la dosis o también pues si hay algún nefrotóxico para retirarlo y siempre evaluar la presión arterial y la volemia para así poder hacer un uso juicioso de los diuréticos y los bloqueadores, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, teniendo en cuenta que se desconoce la presión óptima de los pacientes después de una lesión renal aguda, pero que sí se debe evitar a toda costa la hipotensión y que como todavía no hay pues como certeza en el momento óptimo para iniciar estos medicamentos, basarlos entonces según otras indicaciones, por ejemplo el riesgo cardiovascular. Obviamente teniendo muy en cuenta pues los pacientes dependientes de la diálisis, que deben ser pues un seguimiento mucho más juicioso y digamos que definir entonces si dependiendo de la gravedad, de la dependencia de la terapia de soporte y la carga de comorbilidades, si lo debe pues seguir también nefrología. Menciona algunos factores de riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, entre los que se encuentra una edad avanzada, la enfermedad vascular y la diabetes, y también pues que estos pacientes que en el primer año ya digamos hayan recuperado, no necesariamente deben ser seguidos ya a largo plazo por nefrología, sino que pueden seguir pues por su tratante, su médico de familia, su internista. En los pacientes que quedan dependientes de terapia de reemplazo renal, entonces el seguimiento será diferente. Cada sesión de diálisis debería idealmente ser valorada por nefrología para estimar el ultrafiltrado. Aquí no se debería hacer tanto basado como en el peso, sino según la presión arterial y la volemia, y siempre hacer una revisión juiciosa de los medicamentos. Ya entonces los pacientes que logren recuperar una tasa de filtración glomerular por encima de 15 mililitros minuto, podría entonces empezarse a considerar la suspensión de la terapia de reemplazo, pero si no recuperan la función renal y no logran salir, por ejemplo, de la diálisis a los 90 días, probablemente entonces serán pacientes que queden dependientes, teniendo en cuenta que haciendo este seguimiento juicioso, una valoración casi que por sesión con nefrología y un seguimiento pues como adecuado, hasta casi la mitad, el 42% de los pacientes lograron salir pues de la terapia de reemplazo renal a los 3 meses y lograron mantener esta independencia casi 2,4 años. Entonces ellos nos hacen estas recomendaciones entre los que pues recalcan un plan de comunicación al alta, seguimiento ambulatorio, seguimiento con laboratorios y con consulta y también pues como algunos elementos de progresión a pronósticos de progresión a enfermedad renal crónica, tanto para los pacientes que no tienen pues terapia de reemplazo como los que dependen de la diálisis al egreso, básicamente pues en todas las cositas que hemos dicho.
Como les dije, es muy importante hacer una atención centrada en el paciente, en el que entonces el paciente y sus familiares deberán estar enterados de lo que pasó y de la disfunción renal que hubo y del plan de seguimiento. Entonces también deben estar involucrados el nefrólogo, otros médicos involucrados en su cuidado, también pues toda la parte para la atención y el soporte social y si tiene o no requerimiento de diálisis, pues la unidad renal. El paciente entonces debe tener conciencia de lo que pasó y así pues nos va a ayudar como al involucrarse a prevenir la recurrencia y promover la recuperación. Y también es muy importante que haya comunicación interdisciplinaria entre los tratantes porque así se permite hacer un plan mucho más integral y también estar enterados y reconocer las necesidades del paciente porque también pues esto influirá en las decisiones a tomar a largo plazo. Ya finalizando, nos hacen énfasis también en la población pediátrica, en la que también después de hospitalizaciones están en riesgo de lesión renal aguda, especialmente aquellos que están en UCI, los pacientes sépticos, los que son sometidos a cirugía cardíaca, los que reciben nefrotóxicos, y también así como en los adultos se asocia a peores desenlaces. Obviamente más enfermedad renal crónica a largo plazo y los pacientes que requieren terapia de reemplazo pues también tendrán más mortalidad. Y finalizan con la recuperación de la enfermedad crítica y de la lesión renal aguda secundaria pues, a la infección por SARS-CoV-2, donde se ha visto que los pacientes con COVID grave que hacen lesión renal aguda pueden tener hasta una mortalidad del 50% y progresar a enfermedad renal aguda en el 35%. Algunos factores que han visto que se asocian a menor recuperación es la gravedad de la infección, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos u obesos, e incluso se ha visto que la sola infección del virus podría ser un predictor de no recuperación. No se sabe bien el pronóstico a largo plazo de estos pacientes porque pues apenas estamos como viendo cómo es el desenlace de ellos, pero digamos que también menciono que es importante que al alta el cuidado de estos pacientes sea integral, más que todo por la alta carga de desacondicionamiento físico que tienen y también por el alto impacto emocional. Este era el artículo que traía para discutir. Dejo abierta entonces la discusión. Listo, muchas gracias, Miguel. Bueno, entonces la idea ya en estos minutos es como analizar un poquito este artículo y poner algunos puntos claves de los que ya nos dijo Miguel al respecto de la recuperación de la lesión renal aguda. Entonces, lo primero, el primer punto, es importante recordar que la lesión renal aguda es reversible, pero que normalmente esta reversibilidad involucra un tiempo, entonces tenemos como una ventana para mirar si va a recuperarse o no, y lamentablemente no existen como en el momento escalas pronósticas que nos diga quién se va a recuperar o no, sino que a todos deberíamos tratar como potencialmente recuperables, pero que solo tenemos 90 días, porque como nos mencionaba pues el artículo, después de 90 días es muy raro que se recuperen, aunque no es imposible. Entonces siempre se debe individualizar y es importante mencionar que esos 90 días implica muchas tareas de parte de nosotros, de parte de las pacientes y de parte de la comunidad. Entonces, una de las tareas de parte de nosotros que nos mencionaba, como nos mencionaba Miguel, es usted cuando tiene una lesión renal aguda, nunca infravalorarla, sino siempre tener en cuenta que es una enfermedad, que es enfermedad reversible y que por tanto uno cuando diagnostica una lesión renal aguda debería estar como pensando en qué le va a hacer al alta o qué va a hacer pues en el futuro para que en lo posible se revierta. Entonces siempre tenemos que tener presente que a pesar de que el síndrome post-UCI es como muy llamativo, especialmente porque salen muy desacondicionados, porque salieron de una enfermedad grave, en ellas siempre incluir la lesión renal, para que así tanto nosotros como la persona y como la familia se den cuenta que también pues como que tuvieron lesión renal aguda y por tanto hagan diferentes actos para que no vuelva a recurrir la misma, porque ellos tienen alto riesgo de recurrencia, incluso de readmisión en el mes posterior al alta. Entonces, por eso siempre al alta, siempre que uno dé alta a una persona, debería mirar cada uno de los diagnósticos y saber qué va a pasar con cada uno de ellos. Y uno de ellos es la lesión renal aguda. Entonces nos mencionan que al alta nosotros siempre cuando tenemos una persona que tuvo una lesión renal aguda deberíamos poner en el diagnóstico lesión renal aguda, poner la última creatinina que tenemos, en lo posible hacer una creatinina antes del alta, lo mismo que una albuminuria y una creatinuria, para que así el médico
de atención primaria o el nefrólogo tengan una basal sobre la cual pues guiarse. De esta manera también nos mencionan que al alta deberíamos dar un plan de instrucciones para protección renal. Entonces, entre ellos y los más importantes está el uso de nefrotóxicos. Entonces, siempre mirar con qué medicamentos va a salir la persona y cuáles de ellos podrían ser potenciales nefrotóxicos para evitarlo. De igual manera, educar sobre los AINES, sobre los IECA y sobre los AR. Pues que como dijo Miguel, realmente en el artículo no nos mencionan cuándo iniciarla, pero probablemente si es una persona que de pronto salió con una creatinina que no se ha recuperado completamente, puede ser incluso perjudicial. Entonces, en lo posible, mirar muy bien los medicamentos y evitarlos tan siquiera hasta 30 días, hasta cuando sea pues seguro. Y siempre y en lo posible evitar las pérdidas de los pacientes, porque yo creo que eso es uno de los puntos más importantes de ese artículo, y es que siempre debemos decirle: usted tuvo una enfermedad renal usted, o una lesión renal, usted requiere seguimiento para que lo siga viendo el médico. Entonces, al alta deberíamos hacer esas 4 cosas, escribirlo en la historia clínica, porque lamentablemente, aunque ahí nos mencionan que lo ideal sería que hubiera una comunicación entre la parte ambulatoria y la parte hospitalaria, pues en el contexto de nosotros, cada hospital tiene su sistema y cada IPS tiene su sistema. Entonces no pasa pues en nosotros, entonces simplemente nos guiamos como de los papeles que sale cada una de las personas de una hospitalización. Listo, entonces al alta también debemos dividir 2 personas. Entonces uno los que dicen dependientes, los que son dependientes de la diálisis, y otros que no son dependientes de la diálisis. A todos les vamos a hacer eso. Entonces, incluir en la historia clínica que tuvo una lesión renal aguda, su creatinina, su proteinuria o su albuminuria y creatinuria, y sus signos de alarma y sus recomendaciones con respecto pues a los medicamentos, a evitar deshidratación, a evitar pues como toda la parte renal. Entonces, los que son dependientes a diálisis nos mencionan que van a seguir pues en su unidad renal, pero siempre se deberían ver diferente o analizar de una manera diferente, en el sentido de que, a pesar de que ellos van a ser seguidos por un nefrólogo, deben ser seguidos en cada sesión de diálisis, no pues así en cita como tal, sino que en cada sesión de diálisis debería seguirlo para evaluar lo mismo. Pues ya nos dijo Miguel, entonces la presión, el volumen, los medicamentos, la función renal, ¿cierto? Para prevenir o para darse cuenta cuando puede ser esa enfermedad renal reversible. Y probablemente los que uno puede estar más enfrentados son los que no son dependientes a diálisis. Entonces, estos son muy importantes, mirar qué gravedad tiene, qué comorbilidad tiene, porque como nos dijo Miguel, los que hicieron una lesión renal aguda grave, que probablemente son aquellos que requirieron diálisis, pero pudieron quitarse ella o recuperar durante la hospitalización, de todas maneras a ellos se debería hacer un seguimiento en 1 o 2 semanas. Y los que no son graves nos dicen que a los 3 meses, pero creo que a los 3 meses a nivel práctico puede resultar como muy espaciado. Entonces yo consideraría que incluso puede ser antes de los 3 meses, para mirar cómo va esa recuperación renal, aunque ya supuestamente ellos se deben haber recuperado, pero para evaluar otras cosas y para educar otras cosas. Cuando no hay una recuperación parcial, incluso nos mencionan que se puede hacer el primer seguimiento a las 3 semanas del alta. Pero entonces aquí lo más importante es especificar muy bien si al alta sale también dependiente de diálisis y no dependiente de diálisis. Y si no es dependiente de diálisis, especificar la gravedad de la lesión renal que tuvo intrahospitalariamente, para, de acuerdo a eso, darnos cuenta qué seguimiento requiere y qué no, puesto que los no graves los deberíamos ver a los 15 días, mientras que los que recuperaron completamente puede ser antes de 3 meses, y los que se recuperaron parcial incluso hasta 3 semanas. Entonces, uno que debería pues hacer como en esas citas, entonces aparte de hacer exámenes, que les dije los principales que nos mencionan ahí, que es un panel metabólico, la creatinuria, la albuminuria, es mirar también volver a repasar cada uno de los medicamentos que está tomando los pacientes, educar sobre la deshidratación y mirar cuáles de esos también requieren remisión al nefrólogo a pesar de que no tengan diálisis. Entonces, digamos que ahí los factores de riesgo que más nos mencionan para no recuperar su función renal es la edad avanzada,
la diabetes mellitus y la enfermedad vascular. Entonces probablemente estas tres son los que tenemos que tener más cuidado para saber cuándo remitir al nefrólogo o no. Y la otra es cuando a pesar del seguimiento, a pesar de la educación, no recuperan la lesión renal aguda después de un año. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento y la educación para que ellos mismos se apropien como de que si tienen, de que tuvieron esta enfermedad o que tienen esta enfermedad y que requieren como ciertas acciones de parte de todos para que probablemente se recupere de esa lesión renal. Es como lo que más tenemos que tener presente. Listo, muchas gracias.